Estamos solas acá. Solas en la salina. Hola a todos, bienvenidos. Bueno, hoy nos vamos de paseo y la voy a llevar a mi mamá, que mi mamá está escondida, pero aparece, a la salina Slanik, que es súper bonita, impresionante, así que hacia allá vamos. A Slanik, llegamos, miren el día horrible que nos tocó. Horrible. Llegamos a las 8:30 a Slanik y la caja abre un poco antes de las 9. Lunes, martes está cerrado, así que a partir del miércoles a domingo está abierto y aquí sacamos la entrada que salió 45 lei por persona, es decir, 9 euros. Para poder ingresar a la salina hay que tomar una camioneta o un transporte que demora aproximadamente entre 10 y 15 minutos. El camino es realmente muy bonito y como nosotros tomamos el primer transporte que llevaba hacia la salina, no fuimos con algunos trabajadores que iban a cumplir funciones. Además de nosotros dos había algunos turistas rumanos y otros de Polonia. El transporte te deja muy cerca de la puerta, lo que es ideal para gente de movilidad reducida. Y llegamos a las salinas. Veníamos en el bus con todos los trabajadores porque tomamos el primer bus de las 9 de la mañana. Son, ¿qué hora es, mami? 9 y pico. 9 y cuarto. La entrada cuesta 45 lei, que son 9 euros. Y bueno, está bueno venir. Hoy es miércoles, no hay tanta gente, así que elegimos un día súper tranquilo. Y afuera hay 3 grados y acá la temperatura es de 12 a 13, así que acá entramos en calor, mamá. Sí, vamos a parar todo ya. Bueno, vamos a recorrer. Mi mamá nunca en su vida estuvo en un lugar así de impresionante, así que le voy a mostrar lo linda que es esta salina. Empezar a sacar fotos por todos lados, porque ¿qué te pareció así la primera impresión? No, parece, el techo me impresiona, es súper alto, parece una catedral. Dice que parece una catedral, que el techo es súper alto, sí, miren lo que es. Es súper alto, la camioneta tardó en venir más o menos 10 minutos desde la entrada hasta aquí. Es la mañana, tempranito, así que le voy a sacar muchas fotos a mi madre. De la mañana estamos a 200 metros bajo tierra. Acá la temperatura ya la dije, pero es 12-13 grados. Lo bueno es que está todo el tiempo cerrado, o sea, está todo el tiempo abierto, pero de miércoles a domingo, o sea que lunes y martes está cerrado y hoy es miércoles de temprano y está muy bueno para recorrer, para evitar las aglomeraciones de gente, porque los sábados y domingos hay mucha más gente.
Bueno, hay ciertas personas que les recomiendan venir a respirar el aire de acá, que es mucho más puro. Por eso atrás están una especie de gavetas y cubetas donde la gente puede venir, sentar, respirar. Ahí mi mamá tomó asiento para respirar, por ejemplo, las personas asmáticas o las personas que tienen algún tipo de problema respiratorio. Este tipo de aire les hace muy bien, e incluso muchas personas que tienen eso vienen y pueden sacar un ticket de 2 o 3 veces por semana para poder respirar este aire y mejorar así sus problemas respiratorios. ¿Estás cómoda? Muy cómodo. Hay camas acá por si te querés quedar durmiendo. O sea, están los sillones y también están las camas. Sí. Acá de a uno. En una parte también se encuentran exhibidos todos los vagones y herramientas con las que utilizaban las primeras extracciones de sal, a modo de pequeño museo o recordatorio de estos elementos y de los trabajadores que habían cumplido funciones allí. Bueno, para los que no saben, es la salina más grande de Europa, y sí, no estoy exagerando, es la más grande de Europa. Y los que les explicaba del aire, también tiene el aire más puro, porque acá no hay radiación y no hay contaminación. Tiene 14 habitaciones con un perfil trapezoidal, de forma de trapecio, y tiene una superficie de 30.000 metros cuadrados. O sea, imagínense si será grande. Acá estamos en una parte en donde podemos ver cada uno de los elementos que se utilizaban los trabajadores para la extracción de sal, y también se muestra las máquinas con las cuales se han utilizado todo esto. Este es el aire más puro del planeta en la salina más grande de Europa. Mami, respira. Cambia de color teniendo en cuenta los colores de Rumania, ¿no? Azul, azul, amarillo y rojo. Bueno, creemos que esto cambia teniendo en cuenta los colores de Rumania, de la bandera. Ahí está un poco, no sé si por los colores de la bandera. Esto está verde y la bandera es verde. Pero está lindo, le da un efecto tenebroso, ¿no? ¿Te gusta más esto? Muy lindo, muy lindo.
también acá hay es un espacio donde hay muchas actividades para hacer, no solo para cosas, mejoras de enfermedad respiratoria y demás, sino también hay actividades para niños, juegos, es para un lugar para venir y recrearte en todos los sentidos, y es muy familiar porque es para toda la familia. En este lugar estamos en el lugar Slanik, en la región de Prahova, Rumanía, y aquí cerca hay también como piletas de sal que ahora obviamente en este clima de febrero están cerradas. Pero en verano es una muy buena opción, si no te gusta el calor, venir a este tipo de lugares, a las salinas, porque siempre está entre 12 y 13 grados independientemente de toda la fecha del año, y además cuando salís también poder aprovechar el paseo de las piletas. Me agarró ganas de ir al baño porque me había tomado un café, y estos son los baños. Son como unos containers, como para que no contaminen nada de la salina. Están buenos. La verdad que este lugar es impresionante en todo lo que son sus paredes y sus techos. A mí me impresiona mucho. Lindo. ¿Te gusta? Mucho. Estamos solas acá, solas en la salina. De verdad que si uno no le gusta la aglomeración de gente, la recomendación es que vengan los días de semana, porque sábado y domingo siempre está muy lleno de gente. Yo he venido en otra ocasión y sí, estaba bastante. Otra cosa importante, mami, esta no es la única salina de Rumanía, hay muchas así. Bueno. ¿Sí? Esta es una de las más grandes, de hecho es la más grande, no solo de Rumanía, sino también de Europa. Y después hay otra salina, que es la salina Turda, que está más lejos de donde nosotros estamos. Está cerca, alrededor de la ciudad de Cluj-Napoca. Y esa salina es muy linda porque está bastante ambientada. Quizás le han puesto más plata de inversión para la ambientación de aquella salina que esta. Pero esta es la más grande de Europa, así que es muy importante decirlo también. Por todos lados hay bancos como para poder sentarse, porque la idea es venir a pasar el día acá. Además de conocer este majestuoso lugar, la idea es pasar el día con actividades. Hay restaurantes, hay un lugar para comer, hay un lugar para tomar café, así que, y mientras pasas el día, respiras, ¿por qué no?, un poco de aire puro. Mirá dónde estamos, mirá. Estamos acá en una maqueta en donde representan a los hombres trabajadores de sal. Hasta 1970, luego de esa época comenzó a ser una atracción turística como la conocemos hoy en día. Bueno, esta es la parte de los autitos de los karting, en donde uno puede también alquilar. Ahora está todo cerrado, no sé si porque es día de semana o porque está muy temprano. Acá el piso es diferente.
Es como más sal, sal, sal. Están con lámparas de sal. Es la famosa lámpara de sal que se vende en todos los lugares. Bueno, todo este lugar está rodeado de lámpara de sal. Muy buena idea. También, cerca de la finalización del paseo, había una tienda en la que podías comprar recuerdos y souvenirs, todo respecto de la salina. Y por supuesto te vendían sal en todas sus formas, tamaños y en todas sus diferentes versiones. También podías encontrar otro tipo de hierbas mezcladas con sal y también té para ayudar a diferentes tipos de problemas, por ejemplo los respiratorios. Hablando a ver si hay eco. A ver, mamá, decía algo. ¿Hola? Sí. Bueno, y ya nosotros ahora vamos a tomar el bus de vuelta para volver a subir 200 metros hacia arriba. Así que espero que te haya gustado mi video. Mamá, ¿qué te pareció esta salina? Hermoso, muy lindo. ¿Te gustó? Recomiendo. Les recomienda, dice que le gustó. Y en el camino me dijo, creí que era más bajita el techo. Y no, es súper alta. Así que bueno, ya sabes, déjame un comentario si estuviste acá, un like y suscríbete para ver el próximo video de paseo conmigo. Sí, mamá, me despido en rumano. Papá, la revederé. Chao.